Cerramos esto y comenzamos a compartir. ¿Dónde estamos? Por aquí. ¿Dónde estamos? Ok, aquí estamos. Bueno, resulta que el día de hoy, jóvenes, nosotros vamos a hacer el estudio de lo que son las expresiones algebraicas para después entrar a la segunda unidad, que es la parte de los polinomios. Sin embargo, los polinomios que están en la unidad número 2 los vamos a dejar para la segunda prueba. Vamos a ir clasificando de a poco lo que son las expresiones algebraicas y luego hacemos una recapitulación de cada uno de los temas que hemos visto. Entonces, vamos a entrar a la temática que se llama expresiones algebraicas. Vamos a subrayar esto. Y el día de hoy sí vamos a trabajar nosotros con los programas que yo les había indicado en un principio. ¿Ok? Entonces, vamos a definirlo. Buenos días, profe. Buenos días. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números que están ligadas por los signos de operación que nosotros sabemos que son la adición, coma, la sustracción, coma, la multiplicación, la división y la potenciación. Es decir, que cuando yo tengo una expresión algebraica, eso simplemente va a ser una combinación que yo voy a tener entre letras y números con los signos de operación que nosotros conocemos como la adición, la sustracción, la multiplicación, la división y la potenciación. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿cómo pudiéramos nosotros ver diferentes tipos de expresiones algebraicas? Yo voy a colocar por acá ejemplos para que nosotros vamos viendo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una expresión, por decir algo, el área de un cuadrado tiene una expresión matemática y esa expresión matemática ustedes la conocen como A es igual L elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la gráfica de un cuadrado, nosotros sabemos que un cuadrado tiene un lado que mide lo mismo que el otro lado, que mide lo mismo del otro lado y que mide lo mismo del otro lado. ¿Qué indica esto para nosotros? Bueno, que desde aquí hasta aquí esto vale L y que desde aquí hasta aquí esto vale L. Como este término es paralelo a este vale L. Y este término paralelo a este vale L. Quiere decir que el área de todo lo que está dentro, yo lo puedo medir por medio de esta expresión. Y si ustedes ven en esta parte que yo tengo acá, esto que está acá es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque me está involucrando a la letra L y me está involucrando a la potencia 2. Ahora, no necesariamente tiene que estar descrito de esa manera. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo tener una expresión algebraica distinta
que no me diga a mí que representa el área. Por ejemplo, si yo escribo 3x al cuadrado y elevado a la 3 más 5x a la 5, esto que está acá es una expresión algebraica. Observemos que en todo caso, aquí tengo la letra X, la letra Y y la letra X. Las letras para nosotros las conocemos como variables. Y nosotros decimos que X es una variable, que Y es una variable y que todo esto es un producto. Aquí fíjense que tanto este término que tengo yo acá como este término que tengo yo acá están separados por medio de esta operación que yo conozco aquí como más. Ahora, no solo puedo tener una expresión como esta, yo puedo combinarlas con otro tipo de letras. Por ejemplo, yo puedo decir 3a más 4b menos 5c igual a 0. Y todo esto es una expresión algebraica. Observen que aquí tenemos números como el 3, el 4 y el menos 5, pero también tenemos letras como el A, el B y el C. Esas letras en todo caso también nosotros las podemos llamar variables. Es decir, que existen muchas formas de representar para nosotros expresiones algebraicas. Ahora, nosotros podemos clasificar las expresiones. Clasificación. Y esa clasificación, aunque ustedes no lo crean, ya ustedes la conocen. Porque la primera clasificación que yo tengo es la de un monomio. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es un monomio? Un monomio es una operación donde aparece un solo término. Es decir, un monomio es una expresión algebraica de un solo término. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo por ejemplo? Bueno, yo puedo escribir aquí que yo puedo tener un ejemplo y decir que en ese ejemplo yo puedo tener 5 partido en 2 que multiplica a x elevado a la 3. Resulta de que esto que estoy encerrando yo acá en una nubecita es un monomio. La palabra monomio significa mono, aunque ustedes no lo crean, uno, de mo. Pero nomio como tal es término. Es decir, que cuando yo digo monomio, la palabra o esta sílaba que yo tengo aquí, mo, significa en realidad es un término. Entonces yo puedo tener una expresión donde observen, yo tengo un número que es un número racional, que es una fracción, que está multiplicando a una variable y que esa variable está elevada a la 3. Fíjense que no hay signos más ni signos menos. Ustedes dirán, profesor, denos otro ejemplo para ver cómo se podría describir otro monomio. Bueno, yo puedo tener una expresión como 6x a la 10 por y elevado a la 6. Y todo esto que yo estoy encerrando aquí también representa un monomio. Ahora, después del monomio, yo puedo tener otra expresión. En vez de ser un monomio, ahora lo voy a llamar binomio. La palabra o la sílaba bi significa de que esos son dos. Y nomio significa términos. Es decir, que la palabra binomio es una expresión formada por dos monomios. Entonces, voy a tomar una hoja más en mi pantalla y vamos a analizar. Una forma de un binomio. Vamos a darle varias. Yo voy a escribir por acá ejemplo. Uno podría ser 5x más 6y. Observemos que en este caso, esto es un monomio y esto es un monomio. Y este es el signo que une estos dos. Quiere decir que aquí tengo uno y aquí tengo otro. Esto es un binomio. Otra forma de establecer un binomio
que no necesariamente tenga que ver con esto, puede ser de pronto, por ejemplo, menos 1 partido en 2 que multiplica a x, que multiplica a y a la 5, y a esto yo le sumo 6. Esto que está aquí también es un binomio. ¿Por qué? Porque yo tengo un término aquí y yo tengo otro término acá, y esto tiene 2 términos. Ahora, como hay binomios y hay monomios, también pueden existir lo que se llaman los trinomios. Y yo lo voy a colocar por acá, trinomio. Ahora, uno dirá, bueno, monomio 1, binomio 2, trinomio. Es una expresión algebraica ya va. No me cabe aquí. Algebraica formada por 3 monomios. Formas de establecer esas expresiones. Bueno, yo le voy a escribir un término aquí que tenga 3 monomios. Uno podría decir, bueno, yo puedo tener aquí 3x más 2y más 4z. Y si nosotros nos ponemos a contar, aquí tengo un monomio, aquí tengo otro monomio y aquí tengo otro monomio. Y están separados, ¿por qué? Por este signo más y este signo más. No necesariamente tienen que ir los signos más. De pronto yo puedo tener otra expresión acá, jóvenes, donde yo diga, por ejemplo, 3 sobre 2 al cuadrado más 5ab menos 3b a la 5. Y si nosotros vemos acá, aquí yo tengo un monomio, aquí yo tengo otro monomio y aquí yo tengo otro monomio. ¿Cuántos monomios hay aquí? 3. ¿Por dónde están separados? Por el signo más y el signo menos. Entonces, ya tenemos en realidad expresiones que van clasificando a lo que es un monomio, un binomio y un trinomio. Ya después de más de 3 términos, es lo que nosotros conocemos como los polinomios, ¿ok? Pero nosotros, por el día de hoy, vamos a estudiar en todo caso es las expresiones algebraicas antes de llegar a los polinomios. Ahora, vamos a considerar, ya que conocemos el monomio, el binomio y el trinomio, lo que son las partes de un monomio. Subrayamos, por supuesto, y nosotros vamos a ver de qué manera se describe esto. Resulta que si yo tengo un monomio, el monomio, por ejemplo, puede estar formado por un término de la forma 3x al cuadrado. Esto que tengo yo aquí es un monomio. Ahora vamos a clasificar. El número 3 que yo tengo aquí lo vamos a definir como el coeficiente. La letra X con el 2, nosotros lo vamos a describir como la parte literal. Y el número 2 chiquitito que está aquí, nosotros lo vamos a llamar simplemente el grado. Es decir, que cuando yo tengo un término, el número que acompaña a la variable se llama coeficiente. La variable con el exponente se llama parte literal y el grado está representado por el exponente. Estas son las partes de un monomio. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo tengo un monomio que es de la forma 7x a la 6, yo puedo determinar aquí que el grado es igual a 6.
Pero si, por ejemplo, yo tengo 7x a la 6 por y a la 3, nosotros podemos ver claramente de que yo tengo aquí dos exponentes. Quiere decir que el grado va a ser la suma de este 6 con este 3. Y yo digo 6 más 3 y eso es 9. Si yo, por ejemplo, tengo otro ejercicio y yo digo 7x a la 6 y a la 3, z elevado a la 2, el grado de este monomio va a ser 6, le sumo 3, le sumo 2, y esto me da como resultado 11. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que representa para nosotros las partes de un monomio. Ahora, para nosotros poder hacer operaciones, nosotros tenemos que ver lo que representa un monomio semejante. Y ustedes dirán, ¿y de qué trata esta parte de los monomios semejantes? Eso trata de que los monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Como ya no me cabe acá, voy a tomar otra hoja en mi pizarra y vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que yo tengo aquí dos monomios. El primer monomio que yo voy a escribir aquí es 5x al cuadrado y a la 3, z a la 2. Punto y coma. Y por aquí yo voy a tener otro monomio. 7x al cuadrado y al cubo o a la 3, z a la 2. Si ustedes pueden ver, todo esto que está aquí es un monomio porque es un solo término. Todo esto que está aquí es un monomio. Ahora, para que este monomio sea semejante con este, yo tengo que ver en esta parte de que donde están las letras, que son las variables, y donde están las letras, tiene las mismas letras con los mismos exponentes. Quiere decir que estos dos monomios son semejantes. Este vamos a colocar por acá como ejemplo. Vamos con otro ejemplo en esta expresión. Supongamos que ahora yo tengo menos 1 sobre 2, x elevado a la 7. Y tengo por acá 5x elevado a la 7. Resulta de que este monomio que está aquí y este monomio que está aquí son equivalentes. ¿Por qué? Porque resulta que esta variable x a la 7 está aquí. Es decir, que estos son equivalentes. Voy a colocar uno donde no sea equivalente. Supongamos que yo tengo 5x a la 2 y a la 3. Y yo tengo por acá 5x a la 3 y a la 2. Estos dos no son equivalentes o semejantes. Vamos a colocar semejante, que es como lo escribimos. Ahora, ¿por qué no son semejantes? Bueno, vamos a analizar. Aquí yo tengo un término y aquí yo tengo un término. Es decir, son dos monomios. Ahora, si nosotros vemos, aquí tengo las mismas letras y aquí tengo las mismas letras. Pero tenemos un problema, que el exponente de aquí es 2 y que el exponente de aquí es 3. Es decir, no son iguales. Y que aquí el exponente es 3 y aquí el exponente es 2, no son iguales. Es decir, no son semejantes, ya que no tienen los mismos exponentes. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo ir ya a la primera operación, que es la suma de monomios.
lo subrayamos. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo se suma esto, profesor? ¿Cómo se suman los monomios? Resulta que cuando yo voy a sumar monomios, la suma de monomios da como resultado otro monomio. Con la misma parte literal. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Vamos a ir aquí con ejemplos y voy a hacer varios. Supongamos que yo tengo aquí 5x a la 6 y yo le voy a sumar 3x a la 6. Si nosotros observamos, yo tengo aquí un monomio y yo tengo aquí otro monomio. Pero podemos observar que yo tengo aquí x a la 6 y aquí x a la 6. Quiere decir que x a la 6 y x a la 6 es la misma parte literal, porque es la misma letra o variable con los mismos exponentes. En ese caso, uno lo que hace es escribir igual y sumar este 5 con este 3. Uno abre un paréntesis y dice 5, le suma el 3 y coloca afuera multiplicando x a la 6. O en otras palabras, 8x a la 6. Y este es el resultado. Quiere decir que cuando yo tenga dos monomios que tienen la misma parte literal, solo voy a sumar los coeficientes. Ahora ustedes dirán, ¿eso ocurre no importa cuántos términos tenga la parte literal? Sí. Supongamos que yo tengo 5x al cuadrado y a la 3. Y yo le voy a sumar en todo caso aquí 15x al cuadrado y a la 3. Nosotros tenemos que chequear de que este término que está aquí sea igual a este. Y eso está claro de que son iguales porque x tiene potencia o exponente 2 y este x tiene exponente 2. Esta y tiene exponente 3 y esta y tiene exponente 3. De tal manera que cuando yo voy a sumar esto, ustedes pueden hacer la suma directa y decir, si ustedes tienen 5 y suman 15, el resultado que les da es 20. Pero les da 20 ¿qué? X al cuadrado y a la 3. Y esa es la forma en la cual nosotros sumamos los monomios. Vamos a hacer otros ejemplos, porque resulta que nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Supongamos que yo tengo 5x a la 6 más 3 octavos de x a la 6 y yo quiero saber cuánto me da esto. Indudablemente de que si yo voy a sumar, yo lo primero que hago es observar. Yo tengo x a la 6, tengo x a la 6. Son semejantes, entonces los puedo sumar. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a abrir un paréntesis, escribo el 5, escribo el 3 partido en 8 y afuera multiplico por x a la 6. Si yo voy a sacar las cuentas de estos jóvenes, recuerden que el 5 que yo tengo acá, ustedes lo pueden escribir partido en 1 para sacar las cuentas. Abro un paréntesis y lo cierro y voy a sacar las cuentas de esta suma. Lo primero que hago es multiplicar 1 por 8. Y al multiplicar 1 por 8 me queda el 8 acá. Lo segundo que hago es multiplicar 5 por 8. Y al multiplicar 5 por 8, eso me da 40 y lo pongo aquí. Como aquí hay más, yo coloco más. Y ahora, por último, yo voy a multiplicar el 3 por el 1. Y al multiplicar el 3 por el 1, eso me da 3. Y afuera coloco multiplicado por x a la 6. Ya no me queda espacio, le voy a dar una hoja nuevamente en mi pizarra
Y si nosotros sacamos la cuenta de esto que está aquí, esto me da como resultado 43 sobre 8 x a la 6. No tienen por qué escribir el paréntesis. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿yo puedo realizar estas operaciones en algunos de los programas que usted ha mencionado? Sí, ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo aquí para que pasemos a utilizar el programa. Supongamos que ahora yo tengo 3 sobre 25 x al cuadrado y al cuadrado, más 1 sobre 50 x al cuadrado y al cuadrado, más 2 quintos de x al cuadrado y al cuadrado. Y yo quiero saber cuánto me da esta suma. Lo primero que ustedes tienen que verificar, no lo olviden, es que aquí hay xy, aquí hay xy, aquí hay xy. El exponente es 2, el exponente es 2 y el exponente es 2. Y en este caso el exponente es 2, el exponente es 2 y el exponente es 2. Es decir que este término y este término y este término tienen la misma parte literal. Recuerden que cuando yo digo la parte literal, me estoy refiriendo a x a la 2 y a la 2. Entonces, si yo voy a hacer la suma de esto, yo vuelvo a escribir esto aquí abajo, pero como no voy a escribir tanto, yo voy a escribir aquí igual. Abro un paréntesis y digo 3 sobre 25 más 1 sobre 50 más 2 sobre 5 y todo eso lo voy a multiplicar afuera por x al cuadrado y al cuadrado. Es decir, que en realidad yo tengo que calcular esta suma a la cual yo le estoy colocando la llave. Para poder sumar esto, yo tengo que calcular el mínimo común divisor del número 25, que es este, del número 50, que es este, y del número 5, que es este. Hay una forma clásica, que es la más fácil, donde ustedes dicen, yo voy a escribir 25 en este mismo orden, voy a escribir 50 y voy a escribir 5. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y yo puedo cambiar el orden? Sí, no hay ningún problema. Usted puede escribir 5, 25 y 50. O 50, 5 y 25, como usted quiera. Cuando nosotros observamos esto, el 25 y el 5 no tienen mitad exacta, pero el 50 sí. Entonces yo le voy a calcular la segunda parte o la mitad al 50. La mitad del 50 es 25. Pero como el 5 no tiene mitad y el 25 no tiene mitad, se escriben iguales. Cuando estoy aquí, 25 y 5 no tienen mitad, pero tampoco tienen tercera, pero tienen quinta parte. La quinta parte de 25 es 5. ¿Por qué? Porque si yo tomo este 5 que está aquí y yo lo multiplico por este 5 que está aquí, me da 25. 25, quinta parte me da 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Y la quinta parte de 5 es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 5 me da 5. Ya cuando estoy yo aquí, yo digo, entonces yo puedo calcular la quinta parte. Como este llegó a 1, ya no tengo que seguir haciendo nada. Es decir, que la quinta parte de 5 es 1, la quinta parte de 5 es 1, y como este es 1, queda igual. Ya cuando me aparecen unos aquí, ya finalizamos. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común divisor de 25, 50 y 5 va a ser el número 2 que tengo aquí, multiplicado por el 5 que tengo aquí y multiplicado por el 5 que tengo acá. Y si yo multiplico 2 por 5 es 10 y 10 por 5 es 50, quiere decir que 50 es el mínimo común divisor. Ya cuando tengo yo esto, yo puedo calcular esta suma que está aquí. La voy a escribir, escribo
3 sobre 25 más 1 sobre 50 más 2 sobre 5. Y voy a hacer la suma en la parte de abajo. Entonces yo paso una línea de fracción y recuerden que ¿cómo se hace este proceso? Lo voy a escribir todo en detalle para que ustedes lo tengan presente. En la parte de aquí voy a escribir el mínimo común múltiplo, es decir, 50, lo que me dio aquí. Ahora, este 50 que está aquí, lo voy a dividir en primer caso por este. Y el resultado que me da lo voy a multiplicar por el de arriba. Y eso se hace con cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el número 50 y lo divido entre 25, que es este, esto cabe a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 25 es 50, al 50 pago o es 0. Me dio 2. Quiere decir que este 2 lo voy a multiplicar por el número 3 y eso me da 6. Quiere decir que este 6 que está aquí es el que yo voy a colocar aquí. Ahora, lo mismo hago con este. Yo voy a tomar ahora el número 50, lo voy a dividir entre el número 50, que es este, y el resultado lo voy a multiplicar por 1. Esto cabe a 1, porque si yo quito los 0, 1 por 5, 5 al 5 es 0. Quiere decir que este 1 lo multiplico por 1, me da 1, y este número 1 que está aquí, yo lo voy a colocar aquí en la parte de acá. Perdón. Ahora viene más. Como ya dividí 50 entre 25 y 50 entre 50, ahora yo tomo el 50 y lo divido entre este denominador, que es la última fracción. Indudablemente que si yo tomo 5, 1 por 5 es 5, al 5 es 0, bajo el 0 y me queda 10. Y este 10 que está aquí lo tengo que multiplicar por el número 2 que está en el denominador. Eso me da como resultado 20. Quiere decir que al dividir 50 entre 5 me dio 10 y 10 por 2 me da 20 y lo pongo aquí. Indudablemente que si yo sumo 6 más 1 más 20, eso me da como resultado, lo voy a poner en otro color, 27 partido entre 50. ¿Qué indica esto? Que finalmente, cuando yo sumo todo esto, y lo voy a volver a escribir aquí, igual, aquí tengo 3 partido en 5. El otro era, perdón, entre 25. El otro era 1 partido en 50. Y el otro era 2 partido en 5. Todo esto, x al cuadrado y al cuadrado. El resultado final de esto me dio 27 sobre 50, x al cuadrado y al cuadrado. Y esta es la respuesta. Esa es la forma de sumar monomios. ¿Hay alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. La parte en la que le saca el mínimo como un múltiplo, el número de abajo lo divide por el de abajo en la fracción y después lo Ajá. suma, lo multiplica por el de arriba, ¿cierto? Sí, siempre se toma el mínimo común divisor, perdón, que es este, y se divide entre 25. Aquí lo, mire, aquí lo señalé. Con la rayita roja, divide. Y con la rayita azul, usted multiplica. Luego lo hace con el número 50 y después multiplica por 1. Ok, ya teniendo claro esto, yo quiero entonces comenzarle a mostrar a ustedes los programas con los cuales nosotros vamos a trabajar. Yo creo que yo les indiqué en un principio que nosotros íbamos a trabajar con algunos software que están en internet. Les estoy mostrando
lo que se llama una interfaz o una salida de un programa que se llama, si ustedes pueden verlo arriba, bien pequeñito, dice WX máxima. Este programa ustedes lo tienen que bajar por internet. Ustedes simplemente escriben descargar WX máxima y como esto es gratis, ustedes lo pueden bajar a su laptop, computador, donde puedan. Yo no sé si hay versión para Android, pero para Windows la hay. Y la ventaja de esto es que esto es gratis. Ahora, voy a explicarles cómo se trabaja esto. Indudablemente que la primera vez que ustedes trabajen, ustedes le tienen que dar aquí donde dice archivo y le tienen que decir aquí crear. Cuando ustedes le dan clic aquí a crear, me va a aparecer esto. Fíjense que arriba hay un cintillo donde aparecen ciertas instrucciones. En archivo aparece guardar, cargar paquete, etcétera, etcétera. Por ahora nosotros nos vamos a preocupar simplemente en crear. Después yo les digo cómo guardar. Luego me aparece editar. Donde dice editar es para poder deshacer o hacer una operación y para poder copiar como texto, como un texto para los programas Octave y MATLAB, copiar como LaTeX, que es otro programa de computación, copiar como matemática, que ese me sirve para escribir en ese programa que se llama así, MATHML, que es otro programa, pero ese es pago. Puede copiar como imagen y como algunas de las otras expresiones que se ven aquí. Luego hay una vista para poder uno activar lo que uno tiene aquí a la izquierda. Y así sucesivamente. Indudablemente que a nosotros nos interesa en la parte del análisis. Podemos ver que aquí tengo cómo resolver, miren, un polinomio, calcular una raíz, la raíz de un polinomio, raíces de un polinomio, y todo esto que está aquí, resolver un sistema algebraico, miren. Y esto que está aquí lo vamos a utilizar nosotros a futuro. Por ahora les voy a enseñar es lo básico. Aquí está la parte de álgebra que me permite calcular matrices, invertir matrices, polinomios, etcétera, etcétera. Tengo otra parte de análisis que ya esto es para cuando ustedes estén en la parte de los cálculos, no en la introducción. Aquí aparece cómo simplificar expresiones, hacer listados, tramados que son las gráficas. Esto es para algo más propiamente de programación. Pero entonces a nosotros nos va a interesar es cómo introducir en esta parte las instrucciones. Observemos que en esta parte de aquí el cursor está titilando. Entonces, cuando está titilando, yo quiero meter una expresión algebraica, yo simplemente puedo escribir X, escribo X e inmediatamente aparece la flechita con la X. Si yo quiero elevar al cuadrado, yo tengo que darle a la tecla Alt y buscar el sombrerito que aparece allí, este que está aquí. Si ustedes pueden ver, ahí está apareciendo X elevado a la 2. Pero eso es la entrada que yo le acabo de dar al programa. Si yo quiero darle una salida al programa, yo simplemente le digo control enter ahí tal cual como estoy y me aparece X al cuadrado. Ustedes dirán, profesor, ¿y si yo quiero escribir 5 por X al cuadrado? Bueno, me devuelvo, me pongo el cursor delante, aquí, y digo 5, y voy a multiplicar, pero la multiplicación en este programa es con asterisco. Y digo, voy a multiplicar por X al cuadrado. Me pongo después del punto y coma, que eso lo hace automáticamente el programa, y le digo control enter, y me aparece 5X al cuadrado. Si ustedes pueden ver, aquí aparecen unas letricas entre paréntesis, roja y una más clara. Esta, porcentaje I2, esto lo que me está diciendo es que I de entrada, de input,
Esta es la entrada número 2. Bueno, le dio al programa por decir entrada número 2. Y porcentaje O2 es O de salida, de output, de salida. Es decir, que yo aquí tomo la entrada, la entrada que es el input, y esto es la salida. Si yo me pongo abajo y yo quiero escribir otra expresión, yo puedo escribir, por ejemplo, 8, asterisco, que es por, escribo X, y esta vez lo voy a elevar también a la 2. Sin ponerle punto, ni coma, ni nada, yo le digo control enter, y aparece 8x al cuadrado. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago yo para sumar esto, con lo que estamos viendo? Bueno, en esta parte, como no he declarado la expresión, yo puedo decir, y pongan mucha atención, voy a tomar la salida que está aquí, porcentaje O2, y lo escribo aquí, tal cual, porcentaje O2, y a eso le voy a sumar porcentaje O3. Me pongo al final y le digo control enter. Y si ustedes ven, ya estoy sumando, porque al sumar 5 y 8 me da 13. Con la misma x cuadrado que es la parte literal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Voy a escribir por acá. Voy a abrir un slash invertido o slash normal. Voy a escribir el punto de por, que es asterisco, y voy a escribir ejemplo 1. Y voy a cerrar asterisco y el slash. Voy a hacer otro ejemplo aquí abajo. Yo voy a tomar esto, le digo control C. Tiene la ventaja de que podemos copiar, como lo hacemos en cualquier programa de Microsoft. Me pongo aquí, le digo control B. Me pega y ahora le voy a decir que este es el ejemplo número 2. Entonces ahora vamos a hacerlo de otra manera. Yo voy a colocar ahora otra entrada. Fíjense que no aparece nada. Pero ahora yo voy a abrir un paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a escribir una fracción. ¿Cómo se escriben las fracciones? Bueno, yo voy a escribir 3 dividido o partido entre 5. Me pongo afuera y le digo por, que es asterisco, y coloco x, vamos a colocar x elevado a la 5, y todo esto lo voy a multiplicar por y lo voy a elevar a la 2. Me pongo afuera, tal cual donde está el cursor, y le digo control enter. Y si ustedes pueden ver, aquí 3x a la 5 y a la 2. Esto es un monomio. Voy a escribir otro monomio aquí en la parte de abajo. En la parte de abajo simplemente voy a escribir x con al g, recuerden, al g, sombrerito, y le voy a escribir 5, y todo esto después, asterisco, que es por, y voy a escribir y todo esto al sombrerito, que es x al cuadrado. Me pongo afuera, donde está el cursor, y le digo control enter, y me aparece x a la 5 y a la 2. Si nosotros observamos esto, y observamos esto es un monomio y esto es otro monomio. Quiere decir que estos dos monomios tienen la misma parte literal. Si ustedes quieren escribir algo aquí, nosotros podemos escribir un slash, un punto, y decir, tienen la misma parte literal. Y cerramos, asterisco y slash. Entonces ahora yo quiero sumarlos. Igualito como hicimos en el ejercicio anterior, aquí yo le voy a decir porcentaje. Aquí es O5, y ustedes dicen O5. Y van a sumar aquí, el que me dio aquí, porcentaje O6. El cursor yo no lo toco, simplemente donde está ahí, yo digo control enter en el teclado, y si ustedes pueden ver aquí, me está dando la suma.
¿Por qué? Porque si yo tengo 1 partido en 5 y yo le sumo 1, el resultado es 8 partido en 5. Voy a copiar todas estas instrucciones como si fuera un texto. ¿Dónde está? Aquí ve, copia como texto simple. Y me voy a ir nuevamente a mi hoja donde nosotros estamos trabajando, que es mi pantalla, que es mi pizarra, y voy a pegar aquí lo que nosotros acabamos de hacer. Esta es mi pizarra, pero a ustedes les va a quedar como un resumen. Ustedes no necesitan trabajar con esa pizarra. Ah, pero aquí yo les estoy copiando a ustedes todas las instrucciones. Miren, todas las instrucciones. De tal manera que aquí tengo el ejemplo 1 y cómo se escriben las instrucciones. Y aquí tengo el ejemplo número 2. Ya teniendo claro esto, ustedes dirán, ¿qué otro programa yo puedo utilizar? Uno que ustedes han utilizado que me imagino que en media o en básica ustedes usaron. Para eso nuevamente yo voy a compartir con ustedes y voy a compartir con ustedes ahora el GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí estoy. Bueno, como ustedes pueden notar, los que ya trabajaron con GeoGebra saben que esta es una entrada aquí donde dice Input, una entrada algebraica, y aquí donde está la gráfica, el cuadriculado, es una salida gráfica de lo que yo escriba acá. A mí por ahora no me va a interesar esto, solo cuando estemos viendo las funciones. Pero hay algo importante que es este tablerito que está acá. El programa de GeoGebra ustedes lo pueden bajar de internet o lo pueden trabajar vía online sin descargarlo. Simplemente escriben GeoGebra online y les aparece esto que está aquí. Entonces fíjense de que aquí aparece un teclado donde el 1, 2, 3 me indica que es un teclado que tiene las variables X y Z, el número pi, el número E, el conector mayor, menor, menor igual, mayor igual. Aquí están los paréntesis, el valor absoluto. Y esto es un teclado numérico. Si yo me voy al otro, que es este que está aquí, yo le doy clic y me aparecen ahora las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente y las funciones arco, que esta es arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Pero también aparece el logaritmo natural, el logaritmo vulgar en base 10 y el logaritmo en cualquier base que ustedes quieran escribir donde están los 4 puntitos. Aquí aparece el número E, que es el número de Euler, que es un número que nosotros describimos como un número trascendente, ¿cierto? Que está dentro del conjunto de los números irracionales. Tengo el 10 elevado, que es el exponencial, y aquí raíces de otro tipo. Este teclado que está aquí no me interesa mucho. Si yo tomo aquí ABC, tengo un teclado de letras. Pero el teclado de letras yo lo puedo alternar con un teclado de letras, pero letras griegas. Eso es para establecer ángulos. Y finalmente el último que aparece aquí, numeral. Esto es para escribir alguna simbología matemática importante, como es el infinito, el diferente, el i, el o, el entonces, sumas directas en álgebra. Esto es paralelo, perpendicular, pertenece, incluido, totalmente incluido, ángulo y así sucesivamente. Pero en realidad nosotros vamos a trabajar con este que está aquí. Como esto está en inglés, ustedes tienen que configurarlo a menos que quieran trabajar en inglés. Entonces, ¿cómo se configura esto? Ustedes se van aquí donde están las 3 rayitas, lo observan. Ahí le van a dar clic. Se van a desplegar unas instrucciones y ustedes van bajando, bajando, bajando hasta que llegan a esta que dice setting, que en realidad se pronuncia setting.
Yo vengo y le doy, se despliegan otras instrucciones, y si ustedes pueden ver la primera, dice lenguaje, en inglés, language. Yo despliego y me pongo a buscar el idioma que quiero que aparezca. Indudablemente que yo me voy y digo, yo quiero que aparezca español, le doy clic, le digo configuración por defecto, cierro aquí con la X y ya tengo aquí la entrada en español. Ahora vamos a hacer esa suma. Yo lo puedo hacer aquí o yo lo puedo configurar debajo de las tres rayitas, marcando los 3 puntos y diciéndole que me dé un cálculo simbólico. Lo puedo hacer con este cálculo simbólico que me daría otra entrada o simplemente lo hago aquí. Voy a escribir, por ejemplo, x elevado al cuadrado que multiplica a y elevado a la 3. Si ustedes ven, yo tengo aquí un monomio, pero aquí la situación es que cuando yo lo escribo, me le asigna esta letra. Yo voy a dar otra entrada aquí y voy a escribir 5x al cuadrado multiplicado por y elevado a la 3. Y esto me asigna esto. ¿Qué quiere decir en esta entrada? Que si yo tomo ahora A y yo a esa expresión yo le sumo el B que tengo aquí, fíjense que me queda en todo caso x a la 2 y a la 3 más 5x al cuadrado y a la 3. Y lo que me hace esta expresión es que me está escribiendo la suma de este término con este término, pero no me está dando la respuesta. Para que eso me dé la respuesta, entonces yo digo, bueno, yo me voy aquí, donde están los 3 puntitos, y le digo que me dé el cálculo simbólico. En el cálculo simbólico yo tengo que trabajar aquí. Entonces yo puedo tomar esto que está aquí y decirle control C y escribirlo aquí en la entrada, control V. Le voy a dar otra entrada, le puedo decir a esto, perdón, lo copio, control C y lo pongo en la otra entrada, control V. Y ahora aquí yo puedo decir, por ejemplo, de que estas dos expresiones me las sume. Debe haber alguna expresión que me la sume. Vamos a ver si le coloco aquí resolver y me dice x igual a 0. ¿Por qué? Porque me lo está resolviendo como si fuera una ecuación. Entonces aquí yo tengo, como esto no es lo que quiero, yo digo, bueno, yo voy a borrar la fila número 4 porque no me interesa y la fila número 3 porque no me interesa. Entonces tengo que buscar alguna forma de yo poder sumar esto. Algunos de ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y si lo toma y aquí escribe más y lo toma y le dice ahora resolver? Ah, pero es que aquí no me está haciendo esto. Entonces yo voy a volver a borrar esto porque no me sirve. Vuelvo a tomar esto, escribo más, vuelvo a tomar esto y vamos a ver si aquí dándole a este me resuelve. Y si ustedes ven, si yo tengo aquí 1x cuadrado y a la 3 y 5x cuadrado y a la 3, como aquí hay 1 y aquí hay 5, al sumar 5 y 1 me da 6. Y aquí está el desarrollo. Quiere decir que esta parte que está aquí, con entrada algebraica no me sirve. Y que esta parte que está aquí, que es la gráfica, tampoco. Tendría que hacerlo de esta forma. Ahora, ustedes van a escoger si lo hacen con el programa WX Máxima o lo hacen con el programa GeoGebra que les acabo de mostrar. Ok. Comentario por parte de ustedes. Ustedes dirán. ¿Está todo claro? Ajá. ¿Cómo es el primer programa?
No le entendí muy bien, señorita. Disculpe. ¿Cómo se llama el integral? WX máxima. W. Yo se los voy a escribir aquí para que no tengan problema. Ustedes simplemente escriben en su computador WX máxima y le dicen descargar. ¿Sí? Yo me perdí con los porcentajes. ¿Con esto? Sí, yo también estoy igual con eso. No, los porcentajes que aparecen acá, eso es una forma del programa de escribir. Sin embargo, se los voy a volver a mostrar. No hay ningún problema. Ok, estoy aquí. Como ya copiamos esto, yo voy a seguir por aquí por debajo. Y les vamos a dar otro ejemplo. Voy a copiar aquí control C y me pongo aquí, le digo control V. Y digo ejemplo número 3. Vamos a suponer que yo ahora quiero sumar otras expresiones más sencillas. Por ejemplo, yo puedo escribir, fíjense una cosa, cuando yo voy a escribir, por ejemplo, 3A mayúscula, cuando yo escribo el 3, que tecleo el 3, aparece de una vez esa flechita. Esa flechita lo que me está diciendo a mí, esta que está aquí, es que yo estoy haciendo una entrada. Y si yo quiero que la variable o la parte literal sea A mayúscula, yo tengo que escribir inmediatamente donde está el cursor, asterisco. Porque el asterisco lo reconoce este programa como el producto. Y ahora escribo A. Ya cuando tengo esto, yo tal cual como está le digo control enter. Y el programa inmediatamente escribe los porcentajes. Estos porcentajes no tienen que ver nada con los porcentajes. Esto es como una simbología del programa para decir de que este I es una entrada y este O es una salida. Y que 8 y 8 son instrucciones. Es decir, aquí la instrucción 7 y 7, aquí la instrucción 6 y 6, aquí la instrucción 5 y 5, aquí la 4 y 4, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero darle otra entrada, fíjense que el cursor está titilando y yo voy a escribir, por ejemplo, 7A. Nada, yo escribo 7 de una vez y fíjense que aparece la flechita. Si yo quiero escribir 7A, yo tengo que escribir aquí asterisco, porque hay que escribir 7 que multiplica a A. Inmediatamente, cuando yo le doy control enter, aparece porcentaje I 9, que es una operación, porcentaje O9, que es la salida, input, entrada o salida. Estos porcentajes ustedes aquí no tienen que escribirlo porque eso el programa los asigna indudablemente. Ahora, de manera real, si yo tengo 3A y yo le sumo 7A, ¿cuánto me da eso, jóvenes? 10A. 10A. Entonces usted dice, para poder comprobar, ahora sí tengo que escribir la salida. Como la salida es porcentaje 8, entonces yo digo acá, tecleo porcentaje, tecleo O de salida y tecleo 8, para que esto que está aquí lo asuma con la salida que tengo acá. Inmediatamente yo le escribo más al lado y le digo porcentaje y le digo O y pregunto, ¿qué tengo que escribir aquí como número en la salida O? 9. 9. Entonces ustedes tal cual como está simplemente le dicen control enter y aquí les aparece el 10A. ¿Estamos claros con esto? Sí. Perfecto. Claro. Ahora recuerden que si ustedes van a escribir una fracción, por ejemplo, yo quiero escribir aquí una fracción. Está el cursor allí, mírenlo. Las fracciones tienen que escribirlas normalmente entre paréntesis. Es como cuando yo les digo, abro
par de paréntesis. Queda titilando dentro del paréntesis. Entonces yo puedo escribir 3 y lo puedo partir y le escribo slash entre cualquier número 5. Yo me puedo poner afuera y le digo a eso que me sume y vuelvo a abrir otro paréntesis y yo puedo escribir ahí, por ejemplo, 1 partido entre 50. Me puedo poner afuera, le puedo escribir más, vuelvo a abrir otro paréntesis y en ese que está allí yo puedo escribir, por ejemplo, 2 partido entre 5. Yo me pongo afuera y le digo control enter y de una vez me da el resultado ya sumándolo y calculando el mínimo común divisor, que entre 5, 50 y 5 me da 50 y me da este resultado. Entonces, esa es la forma para escribir fracciones. Indudablemente que si yo quiero escribir una fracción con una variable, observemos, por ejemplo, que yo puedo escribir una fracción y voy a tener, por ejemplo, 10 dividido entre 111. Me voy a poner afuera y lo voy a multiplicar, que es el asterisco, por ejemplo, a que está elevado a la 5. Y eso lo voy a multiplicar por b que está elevado a la 16. Y le voy a colocar otra variable, por c que lo voy a elevar a la 3. No tengo que hacer nada más sino control enter y aquí está, miren, 10 a la 5, b a la 16, c a la 13 sobre 11. ¿Estamos claros con esto? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a copiar en su computador lo que yo les dije ahora, que es WX máxima, y lo van a bajar, ¿no? Ahora, si a ustedes les gusta trabajar más en GeoGebra, yo no tengo problema, pero a mí me gustaría que ustedes fueran familiarizando con ambos programas. Bueno, vamos a continuar con otra temática que yo tengo aquí. Voy a tomar otra hoja. Entonces, nosotros acabamos de trabajar con la parte de la suma de monomios. Ahora vamos con la parte del producto de monomios. Y lo subrayamos. Entonces podemos escribir acá que el producto de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes dados o los coeficientes. Fíjense, el producto de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes de los monomios dados y cuya parte literal, recuerden que la parte literal es donde están las letras, las variables, y cuya parte literal se obtiene multiplicando entre sí las partes literales
considerando las propiedades de potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata este producto de monomios. Yo voy a hacer un ejemplo acá. Y voy a escribir, por ejemplo, que yo tengo 5x al cuadrado como un monomio. Lo voy a encerrar en paréntesis solo para que lo vean, pero no hace falta. Y aquí voy a anotar 3x al cuadrado. Si nosotros podemos observar, jóvenes, yo tengo aquí un monomio, yo tengo un monomio. Aquí es producto. Recuerden que el producto yo lo puedo escribir como punto o yo lo puedo obviar. Entonces, cuando yo estoy multiplicando dos monomios, yo tengo que multiplicar los coeficientes y colocar el resultado aquí. Quiere decir que aquí me queda 5 multiplicado por 3. Y luego, cuando yo voy a multiplicar esta parte literal por esta parte literal, yo coloco la parte literal, pero los exponentes, como yo voy a aplicar propiedades de potencia, yo los sumo. Quiere decir que finalmente me queda 5 por 3 es 15, x elevado a la 4. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo ahora tengo 7 al cuadrado b a la 3. Y yo estoy multiplicando esto por otro monomio que es 5 a la 5 b a la 3. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, yo estoy viendo aquí que yo tengo un solo término, que aquí esta parte literal y esta parte literal tienen las mismas letras, pero los exponentes no son los mismos. ¿Yo podré multiplicar? Y la respuesta es sí, porque ustedes dicen que van a multiplicar este número 7 por este número 5, y al multiplicarlo 7 por 5, ustedes dicen, eso es 35. Luego coloco el a y voy a sumar el exponente que tengo aquí 2 con el exponente que tengo aquí 5. Y al sumar 2 más 5, eso me da como resultado 7. Y el b, voy a sumar el exponente que tengo aquí, la potencia 3, con este 3 y el resultado que me da 6. 6. Y esa es la forma en la cual nosotros utilizamos el producto de monomios. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo ahora 3 sobre 5x al cuadrado, z a la 3, y todo eso lo voy a multiplicar por menos 8 sobre 7, x a la 6, por z a la 2 y por y. Y yo quiero saber cuánto me da esto. Entonces uno viene e identifica. Yo tengo aquí un monomio y yo tengo aquí un monomio. Quiere decir que yo tengo que multiplicar este número 3 sobre 5 por el número menos 8 sobre 7. Yo tengo en todo caso aquí x y aquí tengo x. Aquí yo tengo z y aquí yo tengo z. Pero aquí solo tengo y. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo hago con ese? Como no hay nada, queda igualito. Entonces ustedes dicen, yo voy a multiplicar. Entonces me queda 3 sobre 5 que va a multiplicar a menos 8 sobre 7. Lo escribo entre paréntesis y digo x elevado a la 2 más 6 por, ahora viene z, z elevado a la 3 más 2 por, como hoy está solito, queda solo. Finalmente, cuando yo quito los paréntesis,
Como este es más y este es menos, esto me queda menos. Y el producto se hace numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 8 es 24. Y 5 por 7 es 35. Y aquí me queda x elevado. ¿Cuánto tengo aquí? 8. ¿Cuánto tengo aquí? 5. Y aquí y. Y esa es la forma en la cual nosotros hacemos el producto de monomios. ¿Cómo se hará esto en el programa? El Wx máxima que nosotros acabamos de ver. Yo voy a escoger nuevamente la hoja donde estábamos trabajando. Me voy a ir por acá y voy a escribir slash y voy a escribir ejemplo producto de monomio. Le doy esto, pero como está en verde, no ha cambiado a negro, quiere decir que aquí me falta el asterisco y me queda todo en negro. Ahora sí voy a escribir. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir un monomio. Voy a escribir un monomio cualquiera. Vamos a suponer que yo lo primero que hago es abrir un paréntesis y escribir acá, por ejemplo, 5 partido entre 9. Me pongo afuera y le digo por, y voy a escribir x elevado, voy a colocar el x minúscula, disculpen, x, lo pueden poner mayúscula también, x elevado a la 5. Y todo eso lo voy a hacer multiplicado por y elevado a la 16. Como yo les dije, no hacen nada más y simplemente le dicen control enter y aquí está el primer monomio, 5 partido en 9 y aquí x a la 5 y a la 16. Voy a tomar otro monomio yo aquí. Este monomio lo voy a escribir donde está el cursor, abro un paréntesis. Dentro del paréntesis voy a escribir, por ejemplo, 12 dividido entre 5. Y todo eso me pongo afuera y digo, lo voy a multiplicar. Vamos a quitar ese 5. Vamos a escribir otro número aquí. Vamos a escribir 7 para que se vea mejor. Me pongo afuera y le digo por. Y ahora voy a escribir x y lo voy a elevar, por ejemplo, a la 22. Y todo eso lo voy a multiplicar y voy a escribir y, pero este y ahora lo voy a elevar a la 4. Si yo me pongo afuera, tal cual como está, y le digo control enter, aquí tengo 12x a la 22 y a la 4 dividido por 7. Si yo quiero hacer el producto, se hace igual como en la suma. Donde está el cursor, yo voy a colocar la salida que está aquí, este O de salida. Pero como yo no he definido ningún polinomio, porque todavía no estamos allí, lo voy a escribir como un monomio. Entonces yo digo porcentaje O de salida y escribo el número 13. Como yo quiero multiplicar, yo digo eso lo voy a multiplicar y le coloco asterisco por porcentaje y le voy a dar la salida O, pero la salida del de abajo, que es el 14. Tal cual como está, les digo control enter y aquí me aparece la respuesta. Si ustedes pueden ver, al multiplicar el 5 que tengo aquí por el 12 que tengo aquí, eso me da 60. Pero cuando yo multiplico el 9 por el 7, eso me da como resultado 56. Y esto lo simplifica de una vez. No coloca el resultado completo, sino que lo simplifica. Ahora, si ustedes ven aquí, yo tengo x a la 5 y aquí x 22. Al sumar 22 y 5 me da 27. Y luego, al sumar 4 y 16 en y, me da 20. Y esta es la respuesta. Entonces yo puedo copiar todo esto y decirle, yo lo voy a copiar como un texto simple
y lo voy a pegar en la pizarra para que les quede a ustedes como ejemplo y se pongan a practicar. Indudablemente que lo voy a colocar un poquitico más abajo. Y le digo aquí donde dice did y voy a pegar el texto. Y aquí lo tenemos. Algunos de ustedes dirían, profesor, está muy pegadito. Bueno, vamos a alargarlo un poquito. Vamos a poner un poquito más largo así, para que lo vean. Y aquí se puede ver un poco mejor. Entonces aquí tengo ejemplo de producto de monomio. ¿Ok? La entrada, la salida, el producto y el resultado. ¿Qué nos toca ahora ver para nosotros? Porque tenemos que hacer ejemplos. Vamos a cerrar ahora con el cociente para que vamos cerrando el día de hoy la clase. Voy a colocar aquí cociente de monomios. Ustedes dirán, profesor, ¿y nosotros vamos a hacer más ejercicios? Sí, vamos a hacer ejercicios desde el principio nuevamente, pero tenemos que ver toda la teoría. Indudablemente que si ustedes gustan de algún ejercicio en particular, ustedes sin ningún tipo de temor o pena, me lo pueden decir en la próxima clase. Entonces, el cociente, que es una división, ¿cierto? El cociente de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente o la división, si ustedes prefieren, de los coeficientes. ¿De quién? De los monomios dados. Y cuya parte literal, recuerden que la parte literal es donde está la letra, la variable, se obtiene dividiendo entre sí las partes literales. Por supuesto, teniendo en cuenta las propiedades de las potencias. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan observar. Ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo ahora dos monomios. Tengo un monomio que lo voy a escribir como 6x a la 3 multiplicado por y elevado a la 4 y por z elevado a la 2. Y esto lo voy a dividir entre otro monomio, porque esto es una expresión algebraica, y voy a escribir 3x al cuadrado y elevado a la 2, z elevado a la 2. Si nosotros queremos calcular el resultado de esto, indudablemente que como esto es el coeficiente del de arriba y este es el coeficiente del de abajo, cuando yo divido 6 entre 3, esto me da 2, que es el resultado. Ahora, ¿cómo se hace con las variables? Utilizando las propiedades que nosotros vimos de las potencias. Entonces yo puedo escribir aquí x. Aquí está la 3 y como esta está en el denominador, yo le resto 2. Ahora va la y, que es esta. Aquí tengo 4, que es este, y como este está en el denominador,
yo le resto 2. Ahora va este y tengo z elevado a la 2 y le resto 2. Sacamos las cuentas. El 2 queda igual. El x al restar 3 menos 2 me queda 1. El y, 4 menos 2 me da 2. Y el z, 2 menos 2 me da 0. Si yo quiero escribir el resultado final, me queda aquí 2x. El 1 queda sobreentendido. Y elevado a la 2, pero aquí z elevado a la 1 es 1, porque eso es propiedad. Una propiedad que dice que cualquier número o expresión elevado a la 0 es 1. Quiere decir que finalmente esto es 2xy al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo ahora tengo, por ejemplo, menos 5x a la 16 por y elevado a la 20. Y abajo yo tengo acá 10x a la 17 por y elevado a la menos 21. Entonces vamos a ver cómo se hace este. Voy a tomar otra hoja y lo voy a hacer en la parte de abajo para que no se congestione. Yo escribo igual, pero cuando yo divido 5 entre 10, la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 10 es 5. Quiere decir, 2. ¿Por qué? Porque al dividir 5 entre 5 me da 1 y al dividir 10 entre 5 me da 2. Quiere decir que aquí me queda menos que este que está aquí, arriba me queda 1 y abajo me queda 2. Ahora, si nosotros vemos, aquí tengo x, arriba es 16, lo escribo aquí. Pero abajo es 17, le tengo que restar 17. Y todo eso lo voy a multiplicar por el y, donde el y que tengo arriba es 20, y le tengo que restar el de abajo, le tengo que restar el que está abajo. Por supuesto que estoy aplicando las reglas de la potencia. Quiere decir que finalmente esto me queda menos 1 sobre 2, x elevado, más 16 menos 17, me queda menos 1. Todo multiplicado por y, cuando yo multiplico este menos por este menos, al quitar los paréntesis me queda positivo 21. Quiere decir que finalmente esto me queda que es menos 1 sobre 2, x a la menos 1 por y elevado a la 41. Como este está negativo, entonces finalmente yo escribo que esto es menos. Arriba me queda y elevado a la 41 y abajo me queda 2x elevado a la 1. No le escribo el 1 porque queda sobreentendido. Y esta es la respuesta final. Vamos a tratar de hacer, ¿dónde está? Vamos a tratar de hacer este mismo ejemplo en Wx máxima, ¿ok? Entonces vamos a compartir. Y vamos a escribir entonces ahora aquí el otro ejemplo. El otro ejemplo que tengo, vamos a escribir aquí. Otro ejemplo. Entonces dijimos que tengo una expresión que es una fracción. En la parte de arriba es menos 5x a la 16 y a la 20. Entonces yo voy a escribir aquí, abro un paréntesis. Entonces digo menos 5 por x elevado a la 16 por y elevado a la 20. Como ya tengo esta expresión, yo me puedo poner afuera y le digo voy a dividir y vuelvo a abrir otra expresión que sería mi denominador. Y en el denominador tengo 10x a la 17, 10 que multiplica a x elevado a la 17 y que multiplica a y que está elevado a la menos 21.
que está elevado a la menos 21. El menos 21 lo voy a escribir entre paréntesis. Yo vengo y lo selecciono y lo escribo entre paréntesis. Y me pongo afuera y le digo control enter. Y si ustedes ven el resultado que yo tengo acá, el resultado que yo tengo acá es precisamente el que nos dio a nosotros. Lo voy a copiar para que lo vean. Le digo, ya va, copiar como texto. Y lo vamos a poner aquí abajo. A ver si da lo mismo. Y si ustedes pueden ver la respuesta aquí, mírenla. Tengo menos i elevado a la 41. Menos i elevado a la 41. Partido entre 2 por x. Partido entre 2 por x. Y esta es la respuesta. Preguntas al respecto, jóvenes. ¿Está claro, jóvenes? Profe, la aplicación pesa mucho. No. No es muy pesada. Vamos con la última parte ya para cerrar. Recuerden que yo voy a hacer más ejercicios en la próxima clase, pero me gustaría que ustedes se repasen todo lo que hemos visto esta semana. Potencia de un monomio. Y voy a subrayar esto. Para realizar la potencia de un monomio, se eleva cada elemento del monomio, o de este, para no repetir la palabra, de este, coma, al exponente de la potencia. Entonces, en forma general, es decir, es como si yo digo, yo tengo aquí la letra A, que es un número. Tengo aquí la variable X, que es la variable. Tengo aquí N, que es un exponente, y aquí M, que es otro exponente. Como esto es un monomio, lo que me está diciendo aquí es que esto va a quedar A elevado a la M por X elevado a la N por M. Y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo 5x a la 16 elevado a la 2, esto es 5 al cuadrado por x a la 16 por 2. Quiere decir que esto me queda 25x elevado 16 por 2 es 32. Si yo, por ejemplo, yo tengo como resultado, por ejemplo, menos 3 x a la 7 y a la 3 y todo esto elevado a la 3, esto es menos 3 elevado a la 3 por x a la 7 elevado a la 3 por y a la 3 elevado a la 3. Sacando las cuentas me queda, como la base es negativa y el exponente es impar, por las propiedades me da negativo. Quiere decir que 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Este es el resultado. Aquí me queda x elevado al multiplicar 7 por 3 es 21 y al multiplicar 3 por 3 me queda que y es igual a 9. Indudablemente que yo voy a tomar otro ejemplo y vamos un poquito más adelante y voy a colocar ahora un ejemplo que tenga fracciones. Quiere decir que si yo voy ahora con un término de la forma, por ejemplo, 5 partido en 3
por x elevado a la 3, por y elevado a la menos 5, por... No, hasta aquí es suficiente. Y todo esto lo voy a elevar yo a la 2. Esto es lo mismo que 5 sobre 3. Todo esto elevado a la 2. Y aquí x a la 3 elevado a la 2. Y aquí y a la menos 5 elevado a la 2. Quiere decir que me da como respuesta 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. 3 por 2 es 6. Y 5 por 2 es menos 10. Como este es negativo, yo puedo tener la opción de escribir 25x a la 6 sobre 9y elevado a la 10 positivo. Ahora ustedes dirán, profesor, en un examen, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacen así o lo hacen así, la respuesta es válida. Vamos a ver cómo se ejecuta esto cuando yo voy a trabajar con el programa que les estoy mostrando. Entonces yo me voy acá y digo, voy a copiar aquí, control C, y lo voy a poner aquí, control V, otro ejemplo. Entonces voy a escribir aquí una expresión. Y voy a escribir, por ejemplo, abro un paréntesis y digo 8, que va a multiplicar a x elevado a la 4 y que va a multiplicar a y elevado a la 5 y que va a multiplicar a z elevado a la 3. Y todo eso lo voy a elevar a la 2. Entonces fíjense, 8 por x a la 4, por y a la 5, por z a la 3, todo elevado a la 2. Me pongo afuera y le digo control enter y fíjense, 8 al cuadrado es 64. 4 por 2 es 8. 5 por 2 es 10 y 3 por 2 es 6. Vamos a copiar esto para que les quede a ustedes. Y cuando se pongan a practicar este fin de semana con el programa, que yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer, tengan un referencial. Y aquí está el otro ejemplo. Y fíjense que son fáciles, recuerde, y entrada o salida.